Bienvenidos, gracias. Vamos de inmediato con los detalles, las entrevistas en vivo. Y ya me acompaña en el set virtual de Bahía Estéreo la abogada María Soledad Vela, ex asambleísta constituyente. Y por supuesto también vamos a debatir y vamos a compartir ideas con la ciudadanía de lo que ha sido las repercusiones de este debate presidencial segunda vuelta 2023. Ya quiero confirmar si está en el Zoom de la radio. Mi estimada abogada, buenos días. ¿Cómo está? Manaví le escucha. Buenos días, Trajano. Buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento por la radio Bahía Estéreo, aquí lista para conversar todo este tema de lo que fue el debate, de los momentos que vivimos ahora posteriores al debate y previos a una elección que es muy importante, no solo para Manabí, sino para el Ecuador. Este 15 de octubre eh, tenemos que escoger, en mi caso, a nuestra presidenta, que hará los cambios que necesitamos para continuar adelante. Quería empezar justamente por ello. Esta elección en particular cuenta ya, luego de la Constitución de Montecristi, con una candidata presidenta. Usted que estuvo formando parte de esa constituyente, donde se empezaron justamente a elegir las bases de este nuevo proceso en la sociedad con una nueva constitución. Es la primera vez después de esa constitución que tenemos a una candidata formalmente participando como presidenta. ¿Cómo ve usted el rol de la mujer en ese aspecto? ¿Se ha ganado? ¿Se ha sumado? ¿Ha sido importante ya? Quisiera empezar con ello, abogada. Cuando hicimos la Constitución, una de las participaciones más importantes fue el de las mujeres en dos sentidos. En primer lugar, nosotros, si bien teníamos la ley de cuotas y debía haber la participación de la mujer en las listas, para la conformación de la Asamblea Constituyente, que estábamos con nuestro presidente Rafael Correa, se conformaron las listas de manera paritaria, alternada y secuencial. Eso garantizó un alto porcentaje de presencia de las mujeres en la Asamblea Constituyente y en las posteriores asambleas nacionales que hemos tenido desde aquel momento. Es decir, ya en la Constituyente la mujer estuvo ahí trabajando, estuvimos como asambleístas trabajando, pero había otra particularidad. Estaban las mujeres organizadas. La organización de las mujeres en el Ecuador, bueno, en el mundo también, pero hablando de nuestro país, es muy importante. Estuvo ahí, estuvieron las mujeres, estuvo la organización de mujeres trabajando, apoyando para construir una constitución que reflejara las luchas, porque también la presencia de la mujer, lo que se ha alcanzado, lo que hemos alcanzado las mujeres en la constitución, en las leyes, es producto de muchas mujeres, muchas que siguen luchando, que están aquí con nosotros y muchas que no están acá. Nosotros tenemos ahora a la candidata Luisa González como primera candidata mujer a la presidencia de la República y como primera presidenta, porque va a marcar un hito histórico, a 100 años de que Matilde Hidalgo hiciera su voto, el voto histórico de las mujeres. Entonces, son momentos que se van creando, que se van escribiendo, y como digo yo, no lo escribe una mujer sola, sino es todo un conjunto, es una trayectoria de mujeres que, como digo, no están, de mujeres que sí están y que siguen. Ahorita las mujeres estamos aún en esa organización, en esa lucha, para tener la presencia de Luisa González por las ideas que representa. Yo creo que luego del debate también nos queda clarísimo que Luisa González va a marcar historia por la claridad de sus ideas, porque tiene la idea de cómo va a gobernar, de cómo va a salir de los problemas que tenemos y que está preparada para ello, que tiene en su mente el gráfico del país, que tiene en su corazón también las vivencias del país para poder construir ese Ecuador de nuestros sueños. Según algunos analistas y sobre todo estadistas, la sintonía o la audiencia de este debate oscilaba entre alrededor de unos 3 millones de espectadores, de los que se tiene más o menos el cálculo, ¿no? Se habla de que fue uno de los debates tal vez más vistos en los últimos años en la vida de republicana. ¿Qué tan importante cree usted ha sido el debate e implementar esta medida de debate
en esta campaña electoral y obviamente como alternativa o de alguna manera o como soporte para poder tener información. ¿Cómo usted lo analiza desde la perspectiva del debate o el concepto del debate? Porque para muchos fue un debate muy ambiguo, que fue tal vez muy diferente al debate de la primera vuelta, donde muchas cosas tal vez nos sorprendieron y otras nos preocuparon. Y lo digo personalmente, me dejó muy preocupado la calidad del debate. ¿Cómo lo ve usted desde el concepto del debate como tal, mi estimada abogada? La importancia del debate es vital dentro de una campaña política porque lo que permite es ahí, en ese momento, escuchar los pronunciamientos de los diferentes candidatos y candidatas. Obviamente hay una diferencia sustancial con el primer debate porque no eran 8 candidatos, sino que era la candidata Luisa González frente al candidato Daniel Noboa. Entonces no podemos hablar de que va a ser un debate similar, partiendo desde ahí. Ahí sí, en este debate sí, ya no había la confusión, porque el primer debate fue un debate confuso. Tuvimos a Bolívar Armijos que andaba perdido porque no había claridad. Acá tuvimos un debate muy limpio. Tuvimos a Ruth del Salto que hizo un trabajo impecable en la conducción. Ella tampoco generó confusión. Y como digo yo, tuvimos la claridad de qué candidatos tenemos nosotros a la presidencia. No hubo confrontación, no hubo confrontación a diferencia del primer debate, ni tampoco un sesgo o un direccionamiento de todos los candidatos en contra de los candidatos, porque eso también se notó en el primer debate, que muchos dardos apuntaban a Sonel Hosner y a Topic, por ejemplo, que fueron los más asediados durante el debate, en el primera vuelta. No nos olvidemos, en el primer debate estaba Luisa González, aunque no quieran hablar de líneas políticas de la línea del progresismo, y 6 candidatos que representan claramente a la derecha. Es decir, puede que hayan pensado que había un sesgo a la derecha si lo queremos mirar de esa manera, pero a donde estaba apuntado todo era Luisa González, que representaba la línea diferente. Ahora nos encontramos con las 2 personas que podrían llegar y claramente destaca la participación de Luisa González, una mujer preparada en la función pública, ha estado en el Ejecutivo en diversos cargos, ha estado en momentos de decisión, sabe cómo seguir los proyectos, cómo conseguirlos y cómo lograr que se hagan. Tiene ideas claras también del manejo de lo que es el Estado y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, claro. Pero a decir de muchos analistas, mire, y creo que el segundo debate fue claro. Luisa González fue otra persona del primer debate, abogada, y también el eslogan cambió. Ya no se habló, ya lo sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos. Esa frase, ese cliché cambió totalmente ya en la segunda vuelta. O sea, fue otra Luisa González. Creo que eso no hay que desconocerlo, abogada. Fue la misma Luisa González preparada para el tiempo y el momento. Luisa González va a un debate, a un primer debate en el que posiciona ciertas ideas y obvio, viene un segundo debate y se prepara, porque también ella entiende lo que son los tiempos, entiende la importancia del debate y se enfrenta a un candidato, Daniel Noboa, sin preparación, que llega a improvisar y que se pone nervioso, obviamente porque se da cuenta que no estuvo a la altura del momento. Claro que Luisa González cambió porque así debemos ser. Nosotros debemos tener la capacidad de comunicar. Si tal vez en el primer debate ella quiso posicionar que ya lo hicimos, es porque ya se hizo. Es porque ya se hizo efectivamente. Pero en el segundo debate ya no es necesario decirlo. Ahí ella ya se enfrenta a otra persona. 2 candidaturas frente a un país. ¿Y qué es lo que va a hacer ella y cómo lo va a hacer? Ahí lo dijo. ¿Y quién es ella? Lo demostró. Es una persona que tiene aplomo, no solamente la preparación y tiene la idea clara, porque de la idea clara es que nos sale una respuesta como ella hizo, enfrentando todos los temas y terminando con el tema que iniciamos. No habló de las mujeres porque no se lo posicionó, pero cuando acaba el debate y cuando sale luego del debate, dice, hubo temas que no se trataron como los derechos de las mujeres, pero lo vamos a hacer. Es decir, que no solamente estuvo atendiendo al debate, sino que supo lo que faltaba para seguir enviando los mensajes necesarios de lo que va a ser su gobierno.
Ya que estamos justamente concertando en algunos puntos y en otros también discrepando, porque lo importante es eso, es parte también de este debate, post-debate, es un debate de ideas y también de repercusiones de este debate. Y es que de alguna manera también se jugó un poco en la parte de la psicología de los colores. Por ejemplo, ya en la presentación, ya en la nueva presentación de Luisa González, ella acudió pues con un traje blanco, con un azul, que obviamente demuestra seguridad, en política lo sabemos, con unos lentes que demuestra intelectualidad. O sea, hubo un cambio total también dentro de la parte de la escenografía, de la presentación, de darle un poco más de seguridad a la candidata. Todo eso juega, abogada, ¿verdad? Obviamente parte de la seguridad que tenemos es saber lo que vamos a hacer, como digo. Ella llega con una imagen, no va a llegar con una imagen como cuando uno va a la playa, a la reunión con las amigas, a farrear. Todos sabemos que la imagen cuenta. Y el hecho de utilizar una imagen adecuada es importante. También Inclusive nuestra hasta el presidenta, tatuaje, hasta el tatuaje que ella tiene, ¿no? Como que para un poquito enrolar a los jóvenes, que también es la tendencia. Hoy apostar a los jóvenes. También se notó en bueno, parte la visibilidad en el tatuaje. ella tiene un tatuaje, entonces es parte de su esencia, el tener un tatuaje. En realidad Ujú. no es porque están los jóvenes o no están los jóvenes, es como que yo diga me puse aretes y es para que las mujeres me vean. No, el No. tatuaje es parte de su esencia y yo creo que todas las personas cuando nos presentamos frente a las cámaras, y peor en un momento histórico como ese, demostramos lo que somos y demuestra lo que es cuando va defendiendo los temas, cuando dice lo que va a hacer en seguridad, pero lo dice con claridad. Entonces, Creo, eso es lo importante. colegimos en algo, abogada, vimos a una Luisa González más auténtica, si se puede decir, como para simplificarlo. Vimos más Luisa González no tan formateada, no tan protocolaria o ceñirse un formato, sino que vimos una Luisa diferente en el aspecto ya de su autenticidad, mostrar cuán capacidad tiene Luisa de poder improvisar también, porque vimos eso, por ejemplo, al cierre del debate. Fue la única candidata que dio declaraciones a la prensa y respondió preguntas a la prensa. Creo que eso es un valor agregado muy importante y usted en comunicación lo sabe, abogada. Claro, yo creo que no improvisó, porque no se trata de improvisar, ella No, no, llega no, preparada. al cierre. Me refiero más al cierre, abogada. Claro, Me pero refiero al cierre. cuando hay el cierre, ¿qué es lo que hace ella? Responder. Ahí estaba la prensa. Entonces, cuando está la prensa frente a nosotros, yo creo que todos sabemos que tenemos que responder. Entonces, el otro candidato sale corriendo, sale sin esperar a que le pregunten, sino simplemente gracias, chao. Ella, ¿qué es lo que hace? Al tener la presencia de la prensa, aclara las ideas, aclara Claro. los intereses que tiene la ciudadanía en ese momento y los expresa. ¿Y qué es lo que expresa? Que sigue estando preparada, que no es solamente está preparada para un debate, sino que está preparada para gobernar, para enfrentar, para responder y para actuar. Entonces sí, hablamos de imagen, hablamos de posición, ella con la responsabilidad que tiene se prepara para el debate, como hacemos todos para prepararnos para los momentos importantes, sobre todo cuando son momentos importantes para el país. Pero lo que demuestra no es que va a dar una lección porque no es una lección. Ahí el otro candidato hacía preguntas. Al otro candidato le sobró tiempo. ¿A quién le sobra tiempo? En tiempos tan pequeños, ¿cómo te puede sobrar tiempo en un debate? Nuestra candidata Luisa González y futura presidenta utilizó el tiempo de manera adecuada expresando sus ideas y no lo desperdició. El candidato Noboa decía, Ahora, no, está ahí esa suficiente. puede percibirse como una debilidad del candidato Novoa, pero a ver, cuando no se confronta ni de parte de un lado ni del otro lado, por ejemplo, en dos temas, si quisiera puntualizarlos, abogada. Primero, no hubo confrontación ni réplica o contrarréplica sobre el tema corrupción. Fue muy poco tocado, inclusive muy superficial con algunas indirectas del candidato Novoa, pero no profundizó ni fustigó sobre los casos de corrupción que están vigentes. Y fue poco lo que se dice. Y por otro lado, la candidata González no habló de la supuesta evasión tributaria que tienen las empresas del grupo Novoa. No lo utilizó como para fustigar. ¿Por qué cree usted que ni tanto Novoa ni Luisa González no utilizaron estas dos armas que eran importantes y que podían incidir en el desarrollo del debate? Yo creo que el manejo de la política va cambiando y el manejo de los tiempos. Acá el tiempo, como digo yo, era oro y en el Ya. tiempo que existía había que transmitir las ideas.
Entonces, obviamente no hubo confrontación, no hubo de pronto ese formato de la política a la que muchas personas están acostumbradas, que es si tú me dices, yo te digo y yo también tengo, sino que se aprovechó el tiempo para decirle al país lo que va a hacer la persona. Entonces ahí sí vemos el adecuado manejo del tiempo, que es importante. Hay gente que dice, ahora como decías tú, los analistas, ay, que estuvo el debate muy lineal, que estuvo el debate no Muy sé qué. lineal, En el claro. otro debate, en cambio, decían, no, es que estaban que solamente decía Luisa lo que iba a hacer. Lo que pasa es que ahora se encuentran con un debate en el cual hay ideas, no hay confrontación, y hay una candidata que demuestra que tiene ideas y que tiene cómo posicionarlas y cómo ejecutarlas en el país. Entonces, el debate fue muy importante, no solo para la juventud. Yo creo que a veces se trata a la juventud como que fuera un segmento extraño. La juventud es igual que nosotros. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido contestatarios y todos hemos querido mejores días para nosotros, para nuestro país, siempre. Lo que tenemos es una juventud que tiene ciertas líneas, tiene ciertos intereses y frente a lo que estamos viviendo quiere educación, quiere seguridad y tiene muchos intereses en el ambiente, y el tema de los derechos es un tema que se ha ido posicionando, afortunadamente, el tema de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas. Entonces la juventud sí tiene sus momentos de pensamiento, pero eso no quiere decir que cambien las líneas, no cambian las líneas. Lo que hay que esperar, y creo que eso ocurrió, y ahorita en el postdebate se va viendo, digamos, la respuesta que ha habido de la ciudadanía, de que cambian y dicen, yo voy a votar por Luisa González. Luisa González estuvo bien, ella tiene la capacidad para ser presidenta, y la juventud también empieza a escuchar y empieza a entender, porque también uno dice, no es que la juventud, no es todo para la juventud también entiende que tiene padres, que tiene abuelos, que tiene vecinos, que es un país plurinacional. Entonces, todas esas cosas se han ido posicionando, y creo que tenemos nosotros una juventud que tiene el peligro de desinteresarse en la política, que en nuestro país tiene un interés en la política para participar, pero también para que cambie el Ecuador y que, por ejemplo, tengamos un país seguro, que tengamos una presidenta que sepa cómo va a enfrentar el fenómeno del niño, que son temas importantes de nuestro día a día. Ahora, volviendo al tema de los puntos tal vez más álgidos del debate, que tal vez pudieron explotarse un poco más de ambos candidatos. Por ejemplo, la famosa tabla de la droga, que en su momento incluso usted formó parte de la asamblea y que también se trató este asunto, y quisiera un poco también nos pueda sacar a luces a la ciudadanía para el entendimiento. ¿Esto favoreció o no al consumo? ¿Favoreció o no al tráfico que actualmente se vive en el país? ¿Y por qué también Novoa como que no insistió en este tema como para buscar obtener réditos? ¿Y por qué también la candidata González no explicó mejor el tema del contexto de las tablas de consumo de drogas, asambleístas? Por favor. Bueno, yo creo que en primer lugar hablar de una tabla de drogas, poner este O tema tabla de, de consumo que le llaman. Ok. sí, poner este tema en el debate, en primer lugar, es desconocer los problemas sociales, es desconocer de una manera perversa lo que pasa en nuestro país. Entonces, no es una tabla que favorece al consumo, no. Es una tabla que ayuda a que quienes están en pobreza con un problema de salud no terminen en una cárcel especializándose en ser sicarios, especializándose en el delito. O sea, en esto, cuando se elaboró la tabla de consumo, que es una tabla de umbrales en realidad, lo que se hizo fue decir, hasta aquí eres consumidor, y hasta ese momento que eres consumidor, el Estado tiene la obligación de preocuparse de este problema, que es un problema de salud pública, como se lo puso en la Constitución. O sea, no se dijo, consuman, porque nosotros estamos alegres de que consuman. Vivimos en una sociedad en la cual las relaciones sociales se hacen en torno al alcohol y no lo podemos desconocer. En esa sociedad también se empiezan a probar otras sustancias, no aprobar por el Estado. La sociedad empieza a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Si hay personas consumidoras, tiene que decirles, vengan, aquí está el Estado. ¿Cuál es el problema con esta tabla de umbrales? Es que hay que seguir, es un pedacito de un problema gigantesco que tenemos. Empieza con eso, identificando a las personas consumidoras. De ahí el Estado entra a accionar.
tú eres consumidor, tú eres consumidora, vamos a trabajar en eso, vamos a sacarte, porque este es un problema de salud pública que nos afecta a la sociedad. No porque uno no tenga un hijo que consume va a decir, ah, no, es que a mí ya no me importa este tema. Nos importa a todos, nos importa como sociedad y vemos los efectos que causan las drogas. Entonces, no podemos concentrarnos en una tabla que es el inicio de todo el proceso que hay que hacer. El problema de las drogas no es combatir a las drogas exclusivamente con las leyes, con la policía, sino es combatirlo como un problema social. Las personas tienen que tener la posibilidad de rehabilitarse. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar con eso? Por eso no es necesario profundizar en la tabla, lo que hay que profundizar es en el problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué sirve que haya la tabla de umbrales? ¿De qué sirve que haya una policía que haga de pronto batidas y los encuentre a las personas que consumen si no tenemos canchas, si no tenemos un espacio público donde efectivamente la juventud, la niñez, la adolescencia, todas estas personas puedan ir a recrearse? Eso es lo que necesitamos, una política integral. ¿De qué nos sirve si en la casa de un niño, niña o de un adolescente que está iniciando el consumo no hay tranquilidad, no hay trabajo, hay violencia, porque todas estas cosas empiezan a generar? Tenemos que construir una sociedad en la cual haya trabajo, haya seguridad, haya hogares que tengan su techo para poder estar ahí, su casa. Y también necesitamos una sociedad donde se tome y se ponga en valor este problema de las drogas que empieza, pero no termina con la tabla de consumo. Bueno, solo para recordar, y no con el ánimo tampoco de exculpar a unos, favorecer a otros, o que uno saque más rédito de este tema. Pero este asunto fue en su momento presentado en propuesta por el extinto ya ex asambleísta William Garzón, donde también en conjunto con algunos asambleístas se estipuló que este proyecto de ley, el Ministerio de Salud tiene la potestad de establecer las tablas de las cantidades máximas admisibles para la tendencia al consumo de droga. Es decir, que de alguna manera esto se autorregula a través de los gobiernos de turno, estimada abogada. Solo como para explicar el tema, ¿no? Bueno, esto se regula con la tabla de consumo. ¿Con cuál? ¿Qué cantidad que yo estoy llevando es para consumo y qué cantidad que estoy llevando es para vender? Eso es lo que se quiere identificar. ¿Para qué se quiere identificar eso? William Garzón estaba de presidente de la Comisión de Salud. Este es un trabajo que se trabajó, es digamos un tema que se trabajó con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que busca? Que el Estado identifique, que no diga vayan todos a la cárcel porque ya no me importa, porque eso es lo que ahorita se quiere. Si no hubiera la tabla, esta tabla de umbrales, todos a la cárcel. Todos tienen droga, todos se van a la cárcel. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bueno, tal vez esas imprecisiones resultan motivadas por el tema de la cantidad que hoy por hoy puede tener una persona y no ser imputable. O sea, a eso más o menos es el malestar y eso es lo que de alguna manera se liga al incremento del microtráfico. Pero bueno, vamos a seguir en este diálogo y porque hay varios temas que estamos dejando escapar que son fundamentales justamente en el análisis post-debate y que tiene que ver con dos temas que son gravitantes y que son hoy día el pan nuestro de cada día. Primero, obviamente en el tema de seguridad, creo que ambos coligen, hay un plan integral que presenta Luisa González versus el plan Fénix. ¿Cuál considera usted desde su óptica es el más viable en estos momentos? Yo creo que lo que necesitamos nosotros en estos momentos es un plan de Ecuador, es un plan integral para nuestro país. El plan que presenta Luisa González y el plan que ha calado en la comunidad, porque no vamos a desconocer que cambia totalmente la intención del voto ahora luego de este segundo debate, es un plan que, ¿qué es lo que busca? Sí, como dice la futura presidenta Luisa González, equipar a las fuerzas de seguridad en todo sentido, darles también condiciones de vida digna, darles formación para cuando lleguen. Acá nosotros vemos jovencitos, policías, que a veces no tienen ni siquiera conocimiento sobre los derechos. Entonces, lo que busca Luisa González es tener unas fuerzas de seguridad preparadas, con armas, con formación, con lugares para estar, con articulación para que puedan realizar combate a la inseguridad. Pero además, el plan integral merece, como digo yo, en todos los aspectos, una sociedad que no viva estas situaciones de inseguridad. No es lo mismo que salga un niño de su casa
a la escuela a prepararse, que por las tardes tenga actividades, a que sean niños o adolescentes que no tienen otras actividades, que no tienen otro futuro, que no ven futuro en sus familias y que se empiezan a ver envueltos en todo este drama de la inseguridad. Nosotros vemos que muchas personas con dolor son niños, niñas, adolescentes que están ahí participando a veces de las bandas y todo esto. Necesitamos un país que tenga sitios de recreación, que tenga formación, que tenga buena educación, que tenga salud, que no haya tanto sufrimiento, para que nosotros podamos, junto con unas fuerzas de seguridad preparadas, porque no, ahorita que se vea el apuro que está haciendo el presidente, que lastimosamente nos tocó tener, al apuro está haciendo actividades, esto tiene que ser planificado, como lo va a hacer Luisa González, con los temas puntualísimos de seguridad y también con una sociedad que esté empoderada y que tenga los derechos cumplidos, los derechos de una vida digna, entre los cuales está la seguridad. Sin sacrificar la heredad territorial, la soberanía. ¿Cómo ve usted ese tema también que indistintamente ya se está analizando también la cooperación de otros estados, como en el caso de Estados Unidos e Israel? ¿Cómo ve usted la cooperación internacional sobre el tema seguridad, abogada? La cooperación internacional tiene que ser un tema analizado con pinzas, digámoslo así, porque nosotros estamos metiendo al país personas armadas de otros países. Entonces, tenemos que ver cuáles son las capacidades que tenemos, cuáles son los aportes reales que nos van a dar si nosotros necesitamos un ejército en nuestro país, necesitamos a nuestros efectivos bien preparados. Entonces esto tiene que ser parte de una política ya no de gobierno, esto tiene que ser parte de una política de Estado y, como digo yo, ser analizado. La cooperación internacional es importantísima, la cooperación en temas de seguridad también es vital porque hay muchas capacidades en otros países que nosotros no tenemos y por eso siempre hay todo este intercambio en temas de seguridad, en capacitación. Ahora hay que mirar exactamente cuál es el plan que tiene el presidente Lasso de traer esta cooperación internacional a un mes de que lleguen los nuevos mandatarios, que debió haberse hecho, siendo un tema tan importante, debió haberse convocado en su momento a los 8 candidatos y en este momento a los 2 candidatos. Yo creo que, como digo, no es un plan de gobierno. Esto de la cooperación internacional y de tener efectivos armados es un plan de Estado. Entonces siempre es Pero positivo. los vamos a tener, ya van a estar en la costa ecuatoriana. O sea, ya es cuestión de que de alguna forma, como usted menciona, ya el presidente pues ponga en conocimiento de toda esta situación que se deviene, porque no va a ser de un solo plumazo que llega la nueva presidenta o presidente y les va a decir, ¿saben qué? Gracias, no los necesitamos, porque de alguna manera hay que ejercer una forma de presión porque vemos que indistintamente no ha funcionado los planes del gobierno actual y obviamente un gobierno en tan solo 15 meses pues está como muy complicado de poder resolver el tema de seguridad sin cooperación, abogada. Eso Bueno, me refería. ese es el análisis que tienen que hacer. Yo creo que las personas que están en la candidatura están preparando las acciones que van a tener en el gobierno, porque esa es la Ya. responsabilidad y eso es lo que nosotros hemos visto. No van a llegar de un plumazo a hacer nada, nosotros ya sabemos, al menos en el caso de Luisa González, qué va a llegar a hacer, cuáles son los temas que tiene importantes y peor improvisar en un tema como es la seguridad. Yo creo que en estos momentos hay análisis muy profundos al respecto para tomar las decisiones correctas cuando se esté en el manejo del Estado. Sobre este tema hay dos coincidencias y vale la pena también remarcar, es que ambos quieren hacer uso de las reservas que se dispone del Estado en Suiza. Hablan de repatriar esos fondos. ¿Qué tan fácil y con qué tan ligereza ambos candidatos de alguna manera insinúan la utilización de esos fondos? Usted que conoce un poco el contexto del por qué esos fondos están justamente allá en Suiza y de dónde provienen esos fondos, qué son esos fondos y por qué sí los pueden utilizar en un supuesto gobierno de Luisa González o de Daniel Noboa, abogada, por favor. Bueno, creo que en el tema no ha habido ligereza, al menos por parte Ya. de la candidata Luisa González. Ella lo ha venido planteando como parte de su programa para presentarle al país. Tal vez el candidato Noboa sí haya sido un poco ligero porque él aparece de pronto con esa propuesta, pero no, en el caso de la candidata Luisa González no hay ligereza. ¿Cuál es el fundamento para ello? Tenemos un país en emergencia, pero tenemos plata guardada en otro lugar.
Tenemos un país en la inseguridad, tenemos un país que se va a enfrentar a un fenómeno del niño sin presupuesto, gracias al presidente que en estos momentos está terminando el cargo, por ganas de él mismo quiso terminarlo porque ya no sabía qué más hacer, frente a un país que va a enfrentar el fenómeno del niño y necesita también capital. Entonces, no hay ligereza. Lo que se va a hacer es utilizar fondos que legítimamente le pertenecen al Estado para solucionar un problema. Como siempre se ha dicho, es como que yo, como madre de familia, diga, no voy a dejarme un saldo en el banco para que digan que yo soy sujeto de crédito, para que me tengan en las listas pero no voy a pagar este año la educación de mis hijos y no vamos a ir al doctor, así que traten de no enfermarse. Tenemos un país, como todos los países que tienen necesidades, y en nuestro caso son necesidades acuciantes, como es la seguridad, la presencia del fenómeno del niño, la pobreza que requiere de fondos para solucionar los problemas. Y por eso Luisa ha planteado esto desde el primer momento. Perfecto. Lo que sí está claro, y ya para finalizar en estos temas de debate, justamente seguridad, derechos, voy a ir con el tema de empleo porque el tiempo ya premia y no quiero dejarlo de fuera, ¿no? Un aspecto tan importante. Pero quisiera nuevamente remarcar el hecho de que Luisa González tampoco fue confrontativa con el tema de los impuestos. ¿Cree usted que esta fue también una estrategia no confrontar, a diferencia de la Luisa González, el primer debate, estimada abogada? Por favor, la no confrontación, creo que usted fue una as bajo la manga de la candidata. Como dije, en el primer debate eran 6-1 contra Luisa González. Pero La acuérdese que se confrontación, peleaba para hacer el segundo. En el primer debate se peleaba para hacer el segundo porque ya se sabía que Luisa llegaba a la segunda vuelta, abogada. Entonces, ella respondió al momento de ese primer debate. En este segundo debate no hubo un ataque a la candidata como hubo en el otro. La misma, las personas que estaban organizando el debate la paraban, no la dejaban terminar de contestar, etcétera. Ella considera que el tiempo es valioso, por eso usó su minuto, sus 2 minutos, sus 20 segundos, sus todo, porque el tiempo es valioso, y la confrontación no era necesaria. Ella lo que tenía que hacer era plantearle a la ciudadanía, plantearle a la juventud ese tema que tú dijiste. Por ejemplo, el tema del primer empleo. Llegan los jóvenes y ¿quién los quiere contratar? No, es que le falta experiencia. Ya lo está planteando para la juventud y eso los jóvenes tienen que escuchar los mensajes. Primero va a cambiar el tema de la educación, le va a devolver el presupuesto que tenía, que por eso se decía ya lo hicimos, porque así es. Pero no importa, si no se quiere escuchar el ya lo hicimos, se va a devolver el presupuesto a la educación, se va a generar un programa de primer empleo para los jóvenes, para las jóvenes. ¿Y cómo se hace ese primer empleo? No solita ella que llega y es la que tiene las soluciones, no. Con un país amplio, con un país que va a trabajar como un solo puño, con la empresa privada. El Estado va a pagar la mitad de ese sueldo, la empresa privada va a pagar la otra mitad, para que toda esa juventud que nos está escuchando, a la que le tenemos que hablar, pueda tener un primer empleo y se lo va a hacer. O sea, hay cómo hacerlo, van a haber los fondos para ello por parte del Estado, pero también ahí viene la importante participación de la empresa privada, es decir, un país que tiene que marchar unido en esto, para que la juventud esté preparada, para que la juventud tenga mejores días, a través de qué también, no solo de empleo, porque no solo tenemos por qué trabajar, que alguien nos contrate, también para emprendimientos habrá líneas de crédito, para que los jóvenes y las jóvenes puedan emprender, es decir, la juventud, que es un sector tan importante en número, porque todos los sectores, toda la población es importante, va a tener cómo construir un futuro. Y creo que ese es uno de los mensajes que quiso llevar la candidata Luisa González en lugar de enfrascarse en una confrontación que no tiene sentido. perfecto. Es la abogada María Soledad Vela, ex asambleísta de constituyente, asambleísta del país también, y quien vino a compartir estas reacciones, cabe el término, posterior al debate, este tema de postdebate que hay que seguirlo ventilando. No es como la agenda de los medios de comunicación masivos, la televisión, que tratan de quitarle importancia. En los periódicos acabo de ver los rotativos y los titulares de los diarios nacionales, no aparece nada sobre el debate. O sea, obviamente hay una agenda que también se juega dentro del tema, desvirtuar o desconocer
la importancia que ha tenido el debate, así como lo tuvo en la primera vuelta, y es que tenemos que posicionar justamente esta forma de que los debates, que sea ese encuentro de ideas, esta confrontación de ideas para realmente conocer quiénes van a estar al frente de los destinos del país. Abogada, por la experiencia y también como quien ha estado en comunicación, mucho se habló de que se ha perdido a los verdaderos pues exponentes de la política, a los buenos relatores, disertadores, hombres que de alguna manera sentaron las bases un poco en la política, y que hemos perdido un poquito en ese aspecto la capacidad de poder debatir de los políticos de turno. ¿Qué cree usted versus a los políticos de los 80, un Jaime Roldós, un León Febres Cordero, un Rodrigo Borja? O sea, de alguna manera se liga a que hemos perdido un poco a esos verdaderos disertadores de la política. ¿Se hablaba mejor? ¿Se hablaba más de lo que no se debe hablar? ¿O qué considera usted ha pasado en ese aspecto? Porque para muchos, ambos candidatos nos quedaron debiendo en esta segunda vuelta. Bueno, le voy a decir en mi caso, si yo escucho a Daniel Noboa me da terror y digo qué nos pasó como humanidad, ni siquiera como políticos, porque no nos podemos meter a temas para los que no estamos preparados. Ahí se ve una diferencia, pero con Luisa González no se ve una diferencia, se ve más bien una mujer política, preparada, que habla lo que tiene que hablar, que valora el tiempo, que valora el país, que ha vivido en este país y que también tiene ese sentimiento hacia sus vivencias, que tiene experiencia y que tiene formación, que tiene una formación que le permite entender al Ecuador. Entonces no han cambiado las cosas. Hay un candidato que no le da la talla ni ahora, ni en los 80, ni en ningún momento para estar de candidato a la presidencia. Pero tenemos una candidata que demuestra que la política es preparación para gobernar, que ella está preparada para el Ecuador, para fortalecer nuestros derechos, para devolvernos educación, devolvernos salud, todos sabemos lo que está pasando en la salud, para volver a tener ese país del que nos enorgullecimos durante 10 años. Eso es lo que queremos volver a tener. La política no ha cambiado ni la gente, sino que tenemos candidatos improvisados. La candidata no fue un mal debate. La derecha estaba esperando que se luzca su candidato y como no lo hizo, quieren cambiar de tema. Como dices tú, cambian de tema. En el periódico ya no se ve. En el debate Claro, uno no veía los chats. eso es notorio. Yo lo vi hoy día. Lo viví y hoy eso es día. la Pensé ver derecha. más argumentos sobre el Eso es debate la y han derecha, porque desaparecido. nosotros, la gente que sabe lo que pasó, queremos que se cuente, queremos pasar la voz, porque solo lo escucharon, como dices tú, probablemente 3 millones, pero queremos que todo el mundo sepa que sí se hace política, que la política sí es de preparación y que Luisa González va a hacer historia, no solo por ser mujer, sino por demostrar que la política es importante y que no es necesaria la confrontación, sino la presentación de ideas. Voy a finalizar este debate de ideas con la abogada María Soledad Vela con el tema de la generación de empleo, porque desde mi óptica, el tema de seguridad y la generación de empleo, que de donde deviene justamente la crisis de la economía, porque si tenemos más deuda que ingresos, si tenemos más ingresos que gastos para poder cumplir con las obligaciones, el gobierno ni al frente de Luisa González ni de Daniel Noboa va a despegar. En esto de la generación de empleo, siempre hay ese gran o pequeño cliché que dice que más sabe la empresa privada de generación de empleo que el Estado de generación de empleo. Los unos se deben a generación de empleo desde el Estado y los otros desde la empresa privada. ¿Cómo vio usted la propuesta de generación de empleo Luisa González versus la generación de empleo del candidato Noboa, abogada? Luisa González con toda claridad planteó que la empresa privada tiene que entrar a colaborar en lo que es el desarrollo del país, con la generación del primer empleo de los jóvenes. Luego viene que siempre dicen, no, es que el Estado como que se convierte en un gran empleador. El Estado contrata a la empresa privada cuando hay obras, como va a haber, porque necesitamos que nos arreglen las carreteras, porque necesitamos tantas cosas. También para esas obras que hace el Estado, contrata a la empresa privada. Entonces, ahí es que la empresa privada empieza a hacer notar su capacidad, como dices tú, de generar empleo. Por ejemplo, si vienen a nuestra zona a trabajar, ¿qué es lo que aspira la gente de aquí? Que esa empresa privada contrate la que viene a arreglar la carretera, la que viene a arreglar el puente, contrate a personas de la zona y se genere empleo
en la zona. Entonces acá va a haber un trabajo de Estado, de Ecuador. La empresa privada tiene que estar presente en el gobierno, colaborando con los programas a los cuales los está comprometiendo desde ahora que es candidata Luisa González, para tener empleo en el país. Obvio que se necesita a la empresa privada, porque muchas de las cosas que hace el Estado no son solo burocracia, son trabajos que realiza con la empresa privada en general, como digo yo, la obra pública, la empresa privada es contratada. Entonces, la empresa privada, porque cuando hablamos de corrupción, solo las personas que están en la política, también la empresa privada, y nosotros conocemos empresas privadas que han caído en la corrupción y que nos olvidamos. Ahora queremos una empresa privada responsable, que no sea corrupta, que genere empleo en las localidades donde el Estado le vaya dando también los trabajos y que colabore de manera efectiva en la generación de un primer empleo para la juventud. Y que pague los impuestos. Bueno, abogada, muchas gracias por las precisiones y también por entrar en el debate, ¿no? De la confrontación de ideas donde la ciudadanía es quien gana, ¿no? Eso es lo que queremos siempre destacar. Esperamos poder nuevamente hacer otro ejercicio similar, mi estimada abogada, con todo gusto, poder compartir también esas ideas, los puntos de vista desde su óptica y también de nuestro modesto concurso, también para contribuir a la sociedad. Le voy a dejar un mensaje final y estaremos próximamente debatiendo, ojalá ya con los resultados de las elecciones o ya casi al cierre de la campaña para ver un poco y tomarle el pulso a lo que ha significado este postdebate en estos días que quedan aún de campaña. Recuerden que hasta el próximo 12 de octubre, jueves 12, finalizan ya las campañas y podremos tener pues participación política de los diferentes actores, profesionales, toda la gente que se quiera manifestar, porque acá no estamos, repito, sesgados a un sector, estamos abiertos siempre porque somos un medio pluralista a escuchar todos los sectores políticos. Muchas gracias, mi estimada abogada Sole. Gusto. Gracias, Trajano, gracias a Bahía Estéreo. Creo que vivimos, como dije al inicio, momentos muy importantes. Para mí vamos a escoger y debemos escoger a alguien que no improvise, alguien que está preparada, y esa candidata es Luisa González. Si queremos cambiar el país, tenemos que ya reflexionar nuestro voto. Acabamos de pasar 2 presidencias en las cuales nos han destruido el país. Hay que reconstruirlo, hay que rearmarlo y tenemos que rearmar también nuestra autoestima. Mi voto obviamente es por Luisa González y espero que la ciudadanía mire de nuevo el debate, mire las propuestas de los 2 candidatos y se dé cuenta de que el país necesita una presidenta como Luisa González. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Estuvo con nosotros en el set de entrevista, en el Zoom de la radio, Zoom político, la abogada María Soledad Vela. Ella fue asambleísta de nuestro país, asambleísta constituyente, asambleísta también nacional, presente acá en los micrófonos de Bahía Estéreo, la Grande de Manabí. Muchísimas gracias.